Pensemos por un momento en una Europa sumida en el caos más absoluto. El gran imperio de Carlomagno se ha venido abajo y, con él, cualquier apariencia de ley y orden. No hay un poder central, no hay nadie al mando, solo hay miedo. Las fronteras son un coladero y la gente vive literalmente aterrorizada. Y en un mundo así, ¿cómo se sobrevive? Bueno, pues de esa misma necesidad nació un sistema completamente nuevo. Es que, tras la caída del Imperio carolingio, lo que quedó fue un vacío de poder gigantesco. Y la naturaleza odia el vacío. Como vemos aquí, el continente se convirtió en un auténtico campo de batalla. Por el norte, los barcos vikingos sembraban el terror en las costas. Por el este, la caballería magiar arrasaba todo a su paso. Y por el sur, las incursiones musulmanas mantenían una presión que no cesaba. Para la gente de a pie, es que no había escapatoria. Y esa es la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Si el rey, la máxima autoridad, no puede proteger a su gente, ¿qué se hace? ¿A quién se acude? Pues la respuesta no estaba en un gobierno lejano, sino en el poder más cercano, en la persona que tuviera un ejército, por pequeño que fuera, y un castillo donde refugiarse. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en las causas de esta crisis, para entender bien qué fue lo que cocinó el caldo de cultivo perfecto para que surgiera el feudalismo. A ver, la cuestión es que se juntaron tres factores clave. Fue como la tormenta perfecta. Primero, se desintegra el poder central, el Imperio carolingio. Segundo, como ya hemos visto, esas invasiones constantes que provocaban un pánico generalizado. Y tercero, la consecuencia lógica de todo esto. Los reyes eran completamente incapaces de defender sus territorios. Sus ejércitos simplemente no daban abasto. Ante esta situación tan límite, la gente no se puso a escribir grandes teorías políticas. No. La solución fue mucho más práctica, más desesperada y directa. Un pacto personal, un acuerdo de lealtad a cambio de protección. Lo que conocemos como el trato feudal. Aquí tenemos la definición pura y dura. Y es que el feudalismo no era solo un sistema político. Lo abarcaba absolutamente todo en la vida. La clave está en esas dos palabras, relaciones de dependencia. En esa época, la moneda más valiosa no era el oro. ¿Qué va? Era la tierra y, sobre todo, la lealtad. El poder ya no estaba en una capital lejana, sino en el castillo que tenías más cerca de casa. Vamos a desglosar este pacto para que se entienda bien. Es como un trato en tres pasos. 1. El rey, que en teoría es dueño de toda la tierra pero no puede defenderla, le da un pedazo enorme, un feudo, a un noble guerrero de su confianza. 2. A cambio, ese noble le jura fidelidad y se compromete a luchar por el rey cuando haga falta. Se convierte en su vasallo. Y 3. Ese noble pasa a ser el señor de ese feudo y tiene la responsabilidad de proteger a toda la gente que viva allí. Ojo, que aquí hay que hacer una distinción súper importante, porque no todos los pactas eran iguales. Por un lado estaba el vasallaje. Eso era un acuerdo entre nobles, un pacto de honor entre guerreros, entre iguales, por así decirlo. Pero por otro lado estaba la servidumbre. Y eso era una historia completamente distinta, una relación totalmente desigual entre el señor y el campesino. Ahora vamos a ver cómo toda esta red de pactos y dependencias acabó creando una estructura social increíblemente rígida, una pirámide de la que era imposible moverse. Donde nacías, morías. Esta pirámide lo resume todo de una manera visual perfecta. En la cúspide, el rey. Justo debajo, los grupos privilegiados, la nobleza, cuyo trabajo era luchar, y el clero, que se dedicaba a rezar. Y en la base, aguantando todo el peso del sistema, la inmensa mayoría de la población, los que trabajaban la tierra, es decir, los campesinos. Y para que nos hagamos una idea de la enorme desproporción, este gráfico es brutal. Fijaos bien, un escaso 10% de la población, los nobles y el clero, lo controlaban todo. Mientras que el 90% restante, eran los que no tenían privilegios de ningún tipo. Esta tabla deja las diferencias clarísimas, negro sobre blanco. Mientras unos luchaban o rezaban, eran dueños de la tierra, no pagaban impuestos, y encima ponían las leyes, los otros se dejaban la piel trabajando, pagaban todos los tributos habidos y por haber, no poseían nada y apenas tenían derechos. Eran, literalmente, dos mundos paralelos que no se tocaban. Venga, ahora vamos a hacer zoom. Nos olvidamos de la gran estructura y nos metemos de cabeza en el corazón del sistema, el feudo, ese pequeño microcosmos donde la mayoría de la gente nacía, vivía y moría, muchas veces sin haber salido jamás de sus límites. Miremos esta imagen que es muy ilustrativa. Cada feudo era como un pequeño mundo autosuficiente. Ahí vemos el castillo, la casa fortificada del señor. Al lado, la aldea, donde vivían los campesinos. La iglesia, por supuesto, el centro espiritual. Y las tierras, que se dividían en dos. La reserva señorial, que trabajaban para el señor, y los mansos, que eran las parcelitas que el señor les dejaba a los campesinos para que pudieran sobrevivir.
Y el contraste en la forma de vida es que no puede ser más bestia. Por un lado tenemos el castillo de piedra del señor, una fortaleza, y por otro, la casa de un campesino, una choza de madera, barro y paja, normalmente una sola habitación que para colmo solían compartir con sus animales para poder calentarse en invierno. A ver, el señor feudal tenía sus obligaciones, ¿eh? La principal, proteger a todo el mundo en su feudo. Pero a cambio, sus derechos eran, bueno, prácticamente ilimitados. Él era el juez, el que ponía las leyes, el que cobraba impuestos y peajes por cruzar un puente. Tenía un poder casi absoluto sobre la vida de la gente a su cargo. Y en el otro lado de la balanza, la vida del siervo. Era una cadena de obligaciones sin fin. No solo tenía que trabajar gratis las tierras del señor, sino que además debía darle una parte de su propia cosecha, y encima tenía que pagarle por usar el molino o el horno, que por supuesto eran del señor. Sus derechos, pues el derecho a cultivar su pequeña parcela para no morirse de hambre y a tener una choza en la aldea, poco más. Pero un momento, que en este mundo no solo mandaban los nobles. Había otra institución con un poder inmenso, que jugaba en su propia liga y a veces incluso por encima de ellos. Por supuesto, hablamos de la Iglesia. Es que la influencia de la Iglesia era total. Controlaba los momentos más importantes de la vida, desde el bautismo hasta el funeral. Era la guardiana de la cultura y el conocimiento. Y muy importante, tenía un poder económico brutal gracias al diezmo, un impuesto obligatorio del 10% de todas las cosechas. De todo. Eso la convirtió en una de las mayores terratenientes de toda Europa. Y que nadie piense que la iglesia era solo rezar. Los monasterios, como este que vemos, eran auténticos centros de poder económico. Tenían tierras, granjas, talleres, bibliotecas donde se copiaban los libros. Vamos, eran como mini ciudades autosuficientes. Y el abad que los gobernaba era a todos los efectos un señor feudal más, con todo lo que eso implicaba. Hay una famosa frase en latín que resume a la perfección la realidad política de la época. Primus inter pares. ¿Qué significa? El primero entre iguales. O sea, el reino era un soberano con poder absoluto. En teoría era el noble más importante, sí, pero en la práctica su poder dependía completamente de la lealtad de sus vasallos, que muchas veces eran igual o incluso más poderosos que él. Entonces, ¿con qué nos quedamos? El feudalismo nació como una respuesta a una necesidad muy real, la seguridad en un mundo violento y caótico. Y sí, ofreció protección, pero a un coste altísimo, la libertad y cualquier posibilidad de progreso para el 90% de la población. Así que, al final, nos queda una pregunta en el aire para reflexionar. ¿Fue un pacto de supervivencia necesario o en realidad una jaula de servidumbre perfectamente diseñada?